Hola, muy buenas noches. Esta es la clase de farmacología de la carrera de enfermería de primer año. Mi nombre es Verónica Casares y vamos a comenzar con la clase ya mismo. La farmacología tiene dos grandes líneas de estudios, las cuales son de vital importancia para nuestro conocimiento. La primera es la farmacocinética y la segunda es la farmacodinámica. Vamos a definir a la farmacocinética como a todos los cambios que se producen en el medicamento por interacción del organismo. En definitiva, vamos a decir que es todo lo que el organismo le hace al medicamento. A su vez, la farmacodinámica van a ser todos los mecanismos de acción que tienen los medicamentos para con nuestro organismo. La farmacocinética, esta filmina hay que cambiarla y dice farmacodinámica, pero por favor recuerde que es farmacocinética, ¿sí? La farmacocinética tiene sus fases de importancia, las cuales son la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La absorción va a ser el paso del fármaco desde el lugar de administración hasta la circulación sistémica o torrente sanguíneo. La absorción de un fármaco va a depender de sus propiedades físico-químicas, su formulación y su vía de administración. Las formas farmacéuticas, las cuales son conocidas, son los comprimidos, cápsulas o soluciones, están compuestas por el fármaco y otros ingredientes llamados excipientes. Y se formulan de manera que puedan ser administrados por diversas vías, ya sea la oral, la vocal, la sublingual, la rectal, parenteral, tópica o inhalatoria. Cualquiera sea la vía de administración, en el primer lugar, los fármacos deben primero disolverse para luego ser absorbidos. Por ello, las formas sólidas, por ejemplo los comprimidos, deben ser capaces de desintegrarse primero y después de desagregarse. Esto ya lo vamos a ver enseguidita, ¿sí? Salvo en el caso de la administración, en el caso de la administración sublingual, un fármaco deberá pasar varias barreras celulares semipermeables o antes de alcanzar a la circulación sistémica. Las membranas celulares son barreras biológicas que van a inhibir selectivamente el flujo de moléculas de los fármacos. La composición fundamental de las membranas consiste en una matriz lipídica bimolecular, dos moléculas bimolecular, ¿sí? De la que depende su permeabilidad. Los fármacos pueden atravesar las membranas celulares mediante la difusión pasiva, la difusión pasiva facilitada, el transporte activo o la pinocitosis. Vamos a ver de qué se trata la distribución. Va a ser el paso del principio activo desde el torrente sanguíneo hacia el órgano diana, donde se llevará a cabo la acción terapéutica de nuestro fármaco. El metabolismo va a ser el paso del órgano diano hasta el lugar donde se va a metabolizar nuestro fármaco. Donde se va a metabolizar va a ser en el hígado y de ahí va a pasar al órgano al órgano o los órganos donde se va a realizar la posterior eliminación. Retomando un poco para hablar de la absorción, vamos a hablar de tres mecanismos de absorción que nos van a ayudar a que este fármaco pueda ingresar a nuestro sistema circulatorio o circulación sistémica y de ahí llegar a nuestro órgano diana para el cual ha sido indicado, ¿sí? Y vamos a hablar de las tres Ds. La primera D va a ser la desintegración, la desagregación y la posterior disolución. La desintegración va a ser, por ejemplo, si un medicamento entra por la vía oral, va a pasar y se va a llevar a cabo su desintegración en el tracto digestivo.
Vamos a ver cómo es que pasa esto. La mucosa oral posee un epitelio delgado y está, como ya habíamos hablado, muy vascularizado, lo que favorecería la absorción. Pero como el tiempo de contacto es demasiado corto, ya que ingresa y con ayuda de un líquido podemos pasarlo directamente, es muy corto como para que se produzca una absorción significativa. Bueno, por ejemplo, si el fármaco se depositara entre las encías y las superficies interiores de las mejillas, por ejemplo en la administración bucal o bajo la lengua, que es un tipo de administración que se llama sublingual, el tiempo de contacto sería mayor, lo que favorece la absorción. Ya en el estómago de por sí presenta una superficie epitelial relativamente grande o extensa. Pero ¿qué pasa? El grosor de sus capas, de su capa mucosa sobre todo, y del corto periodo de tránsito limitan esta absorción. ¿Dónde entonces se va a producir la absorción de este medicamento? Va a ser dada en el intestino delgado, ¿sí? En la desagregación vamos a ver que el medicamento debe ser separado del principio activo de excipiente, ya que mi principio activo es quien tiene que ir directamente a mi órgano afectado, que sería mi órgano diana, ¿sí? Y el excipiente ya habíamos dicho que no tiene ninguna acción terapéutica. Entonces, en la desagregación lo que vamos a ver va a ser la separación del principio activo, quien es el encargado de la acción terapéutica, de los excipientes. Con respecto a la solubilidad, mientras más liposoluble, va a ser más fácil la llegada al torrente sanguíneo para poder atravesar las membranas biológicas. Con respecto a la permeabilidad y la profundidad, esto va a ser dado por el paso de las membranas biológicas y el paso del medicamento. Este paso está determinado por los gradientes de presión y tenemos acá que explicar acerca de la difusión pasiva y la difusión facilitada, como también vamos a hablar del transporte activo y de la pinocitosis, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de paso, digamos, con respecto hablando de los gradientes de presión, ¿sí? A favor, cuando es pasiva o facilitada, ya lo explicamos enseguida, y en contra son las que más se producen en la absorción de medicamentos. Con respecto a esto, vamos a decir que los fármacos tienden a difundirse a través de la membrana celular, desde una región con una concentración elevada, por ejemplo los jugos digestivos, hacia zonas de baja concentración, por ejemplo la sangre. La velocidad de difusión es directamente proporcional al gradiente, pero también depende de la liposolubilidad, que es lo que hablábamos hace rato cuando hablábamos con respecto a la solubilidad, ¿sí? De una molécula, de su tamaño, de su grado de ionización y por supuesto de la superficie de absorción que ésta tenga. Como la membrana celular es de naturaleza lipídica, las moléculas liposolubles difunden con mayor rapidez. Entonces, las moléculas más pequeñas tienden a atravesar las membranas mucho más rápido que las más grandes. Con esto decimos que la mayoría de los fármacos son ácidos o bases orgánicos débiles que se encuentran en forma ionizada y no ionizada en un entorno acuoso. La forma no ionizada suele ser liposoluble o le decimos lipofílica y difunde con facilidad a través de las membranas celulares. La forma ionizada es poco soluble, pero muy hidrosoluble, es decir, que es hidrofílica y está sometida a una alta resistencia eléctrica, por lo que no resulta fácil atravesar las membranas celulares. En teoría, los fármacos de naturaleza ácida
débil, por ejemplo el ácido acetilsalicílico, se absorben con mayor rapidez a partir del medio ácido como el estómago, que los de naturaleza básica como la quinidina, que tiene un pH, como dijimos anteriormente, básico. Sin embargo, independientemente de que el fármaco sea ácido o básico, la mayor parte del proceso de absorción va a ocurrir, como dijimos anteriormente, en el intestino delgado, debido a la mayor superficie de absorción y a la mayor permeabilidad de sus membranas. Con respecto a la difusión pasiva o facilitada, vamos a decir que, como ya dijimos anteriormente, algunas de las moléculas poco solubles, por ejemplo la glucosa, atraviesan las membranas más rápidamente de lo que se podía esperar. Una teoría es la difusión pasiva facilitada. Una molécula transportadora se combina de forma reversible con la molécula del sustrato del exterior. De la membrana celular, y el complejo transportador sustrato difunde con rapidez a través de la membrana, lo que libera el sustrato desde la superficie interior. En estos casos, la membrana se transporta únicamente con una configuración molecular relativamente específica y la disponibilidad de transportadores limita el proceso. Este tipo de transporte no requiere ningún gasto de energía y no es posible que ocurra en contra de los gradientes de la concentración. Con respecto al transporte activo, vamos a decir que es un transporte activo selectivo. Requiere un aporte de energía y puede ser llevado a cabo en contra de los gradientes de concentración. El transporte activo parece estar limitado a los fármacos estructuralmente análogos o sustancias endógenas, por ejemplo, las vitaminas, los azúcares y los aminoácidos. Estos fármacos suelen absorberse en regiones específicas del intestino delgado. La pinocitosis es un proceso mediante el cual las células capturan líquido o partículas. La membrana celular se invagina, rodea el líquido o la partícula en este caso y vuelve a fusionarse, lo que da lugar a la formación de una pequeña vesícula que se desprende de la membrana y pasa al interior de la célula. Es preciso aquí, en este caso, el aporte de energía. Probablemente la pinocitosis desempeña un papel mucho más chico que el transporte de fármacos, con la excepción de los fármacos de naturaleza proteica. Bueno, con esto vamos a dar finalizado a la segunda parte más cortita, pero bastante específica de esta presentación. Como siempre, yo siempre les voy a dejar una frase motivadora para que continuemos en esto que nos convoca, que es ser estudiantes de la carrera de salud. Buenas noches, hasta luego.